trabajar encontrará también lugar en la viña del Señor. Gracias, suscríbete, te lo agradezco mucho. Comenzamos Mateo 21 al 16. Tenemos un pasaje muy importante donde vamos a poder aprender. En esta parábola sale un hombre, padre de familia, sale temprano por la mañana a contratar trabajadores para su viña. Cuando contrata a algunos a diferente hora del día, pero al final a todos les paga el mismo salario, un denario. Dice así la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. En la parábola, un padre de familia sale temprano por la mañana a contratar trabajadores para su viña, contrata a algunos a diferentes horas del día, pero al final del día paga a todos el mismo salario. El dueño necesita obreros. El reino es algo que se construye en cooperación con Dios. Este trabajo es remunerado, no depende de los méritos, sino de la generosidad de Dios. Y en este tema, ¿verdad?, el que quiera trabajar, vamos a darnos cuenta que en el reino de Dios hay posibilidades muchas de que podamos ser útiles, poder hacer la voluntad de Dios, poder trabajar, y Él nos va a dar un pago. Ese es el tema de esta enseñanza, la cual creo que está muy interesante. Sígueme. Así que en la viña del Señor, si queremos trabajar para Él, siempre hay un lugar, hay una tarea que podemos desempeñar en su obra. Es un recordatorio de que Dios valora nuestra disposición y corazón más que cualquier otra cosa. Así que adelante, trabajemos en la viña del Señor. En la viña del Señor, si queremos trabajar, siempre habrá lugar. Siempre habrá lugar en el reino de Dios para todos aquellos que trabajan, y lo que Dios está buscando es la disposición. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a ser avalible, a estar disponible para que Dios pueda derramar su gracia, su amor y sus dones sobre nosotros, y poder hacer así ese trabajo que se requiere. Observemos esta ilustración. Es un guión basado en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. Interesante, ¿no? Dice así. Wow, qué rica se ve. Ajá, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, aquí le puse, ¿verdad? Pues no, tampoco coma, ¿verdad? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así es el asunto. El obrero es digno de su salario, pero tenemos que trabajar. Aprendí algo muy interesante. Es un dicho judío, hebreo, que dice, ¿verdad?, que el hambre agudiza la habilidad, ¿verdad? Ay, se me fue la palabra, me emocioné mucho.
Y los talentos, o sea, va a darnos una habilidad de poder solucionar una situación. El hambre, o sea, el tener el hambre va a agudizar, va a llevarnos a buscar soluciones. El talento, la habilidad se va a desarrollar cuando hay una necesidad, es cuando se crean muchas oportunidades y se buscan soluciones. Cuando hay necesidad, ¿qué cosa, no? Por eso Dios quiere que trabajemos. Dios quiere que seamos servidores, que seamos útiles en su reino, no solamente observadores a ver qué pasa, sino haciendo. La fe sin obras es muerta. Tenemos que trabajar, tenemos que ponernos al servicio de Dios. Otra imagen ilustrada, ¿verdad? Es un guión basada en Efesios capítulo 4, verso 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué es que hay que trabajar? Tiene un propósito, una razón. Dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea que el trabajo es no solamente para comer, ¿verdad? Para satisfacer las necesidades fisiológicas, sino es para que tengamos que compartir con el que padece necesidad. Ese es el servicio, ese es el trabajar. Y dice aquí, el que hurtaba, no hurte más, no es a trabajar, sea productivo, busque el momento para poder agregar valor agregado a la comunidad, a la sociedad, a donde compartimos, somos servidores, somos instrumentos de bendición, debemos ayudar a otras personas. Lucas 13:23. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Wow, aquí es algo muy, pero muy, realmente hay que ponerle mucho cuidado. Podíamos ver que el Señor busca personas que trabajen, seamos productivos. Y el trabajo requiere diligencia, requiere cuidado, esmero, esfuerzo. Y aquí alguien le pregunta, me imagino que un discípulo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos, o sea, la demanda es bastante grande. Muchos queremos entrar, ¿verdad?, a la bendición, entrar al reino de Dios, participar de estas grandes bendiciones, muchos, pero hay un requisito, que tenemos que esforzarnos a entrar por la puerta. Yo puedo entender entonces que la puerta angosta es donde no va a estar fácil. O sea, se requiere uno de los requisitos básicos, es tener la salvación, recibir a Jesús como el Señor. Segundo, hacer la voluntad de Dios. Más al rato vamos a ver un ejemplo bien claro, la importancia de obedecer a Dios. No solamente es el querer o el de estar ahí, ¿verdad?, deseando cosas, sino es en el de actuar con esfuerzo. Requiere entonces que seamos valientes, esmerados,
podamos así lograr, porque muchos lo quieren, pero no van a poder, porque se requiere esfuerzo, se requiere echarle ganas. Me decía un amigo hondureño, échale ganas, como dicen los mexicanos. Así es que échale ganas. Mira, eso está muy interesante acerca del trabajo. Mateo dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mal. Podemos ver en estas imágenes, estos videos, personas trabajando. O sea, el tema es de que el que quiera trabajar encontrará lugar, pero el trabajo no es solamente trabajar sin sentido, sin propósito, sin razón, sin un objetivo. Tenemos que tener un objetivo, un propósito por el cual trabajamos. Y ese propósito, ¿qué es? Es servir en el reino de Dios. No solamente de estar ocupados sin dirección, sin objetivo. Mira, trabajar por trabajar, no. Trabajemos de acuerdo con el propósito de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? La palabra, la Biblia, la oración, hablar con Dios. Tenemos que tener hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, por qué estamos haciendo esto. Es correcto, es lícito preguntarte, ¿lo que estás haciendo va de acuerdo a la voluntad de Dios? No solamente es trabajar por trabajar. Una de las razones que el Señor pide que el que hurtaba ya no hurte más es que trabaje para que tenga con qué ayudar a otro. ¿Te das cuenta de la importancia? Esa es una gran manera. ¿Por qué vino Jesús? Vino a salvar lo que se había perdido. Un propósito. No solamente vino porque no había otra cosa que hacer. Entonces trabajar, pero hay que trabajar en el propósito que Dios quiere para tu vida y para los demás. Se fue, ¿verdad? Observemos esta imagen, era otro guión basado en Mateo 7:19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Todo árbol que no da buen fruto, o sea, fíjate, no solamente es fruto, buen fruto, un fruto, en este caso, fruto de justicia, de amor, de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Nuestras vidas tienen que producir fruto, si no, vamos a ser cortados, o sea, movidos, echados al fuego. No queremos eso, debemos trabajar con propósito y producir fruto. Fruto, sí, claro que sí, fruto. Podemos ver algo muy bonito. Yo planté, ese fue Pablo, ¿verdad? Está en 1 Corintios capítulo 3, versos 6 y 7, este guión de la palabra de Dios. Es un video sacado de un pasaje bíblico, 1 Corintios
capítulo 3, verso 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Interesante, ¿no? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Podemos ver aquí muy claro que el trabajar, ¿verdad? Porque ese es el tema de esta enseñanza, es necesario, porque el que no trabaje, no coma. Sí, claro y sencillo. Tenemos que producir. Somos personas que hemos recibido la vida eterna y somos hijos de bendición. Pero no, eso no es importante. Tenemos que trabajar porque es algo que se requiere. Pero lo importante es Dios. Porque todo lo que hagamos, para todo trabajo que hagamos, toda obra que hagamos, el que le va a dar el crecimiento es Dios. A veces nos gloriamos, ¿no? A veces como que nos sentimos como que hemos logrado. ¿Cuál es bueno, verdad, que logremos cosas? Pero siempre debemos darle la gloria y la honra a Jesús, a Dios, porque Él es el que da el crecimiento. Conclusión, ya llegamos al final. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Obreros para su viña. ¿Verdad? Vamos a pasar a la segunda. Contrata a algunos a diferentes horas del día, pero al final del día paga a todos el mismo salario. Podemos notar entonces que el reino de Dios, ¿verdad? Jesús decía que es semejante a un padre de familia que tiene una viña y esa viña necesita empleados, necesita trabajadores. Él va, los busca, sale y hace un arreglo. Te voy a pagar un denario, tú vas a trabajar todo el día y así, ¿verdad? Y al rato va y cuatro veces sale a buscar, unos más temprano, unos después. Cuando llega la hora de pagar, pues a todos les paga lo mismo, comenzando, fíjate, con los que llegaron al último. Entonces los primeros se sienten como que, wow, mira, si a ellos les dio un denario, a nosotros va a dar más. Y así se quedaron. Cuando llegó el momento de liquidarlos, de pagarles, porque era parte de la ley, ¿verdad?, de que el obrero es digno de su salario, hay que pagarle, no puedes retenerle el salario como algunos hacen, que retienen y explotan y abusan. No, la voluntad de Dios, el obrero es digno de su salario. Entonces pues les da y a ellos no les gusta. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Nosotros trabajamos aquí desde la mañana, agarramos todo el calor, todos sudamos. Estos que llegaron más tarde les estás dando lo mismo. Entonces aquí podemos aprender algo muy interesante. ¿Qué? Que Dios busca disponibilidad. Él en ningún momento hizo agravio porque quedaron de acuerdo en pagarles un denario. Ellos dijeron que sí. Entonces lo que entró ahí fue el celo, que a veces nos quejamos. ¿Por qué le va mejor a este y a mí no me va bien? ¿Qué es lo que está pasando? A mí me han preguntado, ¿por qué a ti Dios te bendice y a mí no? Yo no sé. Aquí en esta parábola nos enseña clarísimo que es el amor, es la voluntad de Dios. Él busca la disponibilidad. Todos estos obreros estaban disponibles, trabajaron y a todos les pagó. Simple y sencillamente. Avancemos. El reino es algo que se construye en cooperación con Dios. Ese trabajo es remunerado, no depende de los méritos, sino de la generosidad de Dios. Aquí está súper claro
Se necesitan obreros. Dios busca personas que estén disponibles, dispuestas a trabajar, porque se requiere que haya un desarrollo de esa función, de cumplir y de satisfacer las necesidades que existen en el reino de Dios. Por eso busca trabajadores, así como tú y yo, para que podamos ir y hacer la voluntad de Dios. Él nos va a pagar, nos va a dar bendiciones, no por lo que hagamos. Eso me hace pensar, ¿no? O sea, no es para que yo me sienta grande, es nuestro servicio, nos dicen Romanos, ¿verdad? También, capítulo 12, es un sacrificio razonal, justo. No es para que yo me sienta súper importante porque hago algo para Dios. Él busca obreros y esos obreros debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios y no sentirnos orgullosos y prepotentes porque estamos haciendo algo para Dios, porque es nuestro servicio racional, o sea, justo en lo que se espera. Wow, está muy importante, ¿no? Pero a veces como que, yo aquí soy, sin mí esto no funciona. Yo he visto en mi vida como pastor, como ministro, donde hay personas que llegan a, si yo no vengo a la iglesia se va a caer, no va a funcionar. Y eso no es así. Dios no depende de ti ni de mí. Dios es el Señor. Dios nos da la bendición de poder servir, de poder ser parte de ese plan hermoso que es la redención, que es el plan de poder establecer su reino. Pero no te necesita, ni me necesita a mí. Si yo no quiero, Él va a llamar a otra persona. O sea, lo que debo hacer es que humíllate en la presencia del Señor y Él te va a exaltar. Wow, yo creo que le estoy hablando a alguien, o a lo mejor me estoy hablando yo solo. Bueno, continuemos. Os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Por qué es tan enérgico esta instrucción? Porque tenemos que producir, tenemos que tener con qué ayudar a otros. Si yo no trabajo, siempre voy a ser una carga, siempre voy a estar dependiendo que alguien me dé de comer, que alguien solucione mis problemas. O sea, como un bebé. No podemos ser bebés todo el tiempo. Tenemos que madurar, tenemos que crecer. Entonces, trabajar es parte de la función que debemos desarrollar. Y drásticamente, si no trabajas, pues tampoco comas, ¿verdad? Pero como decíamos, ¿verdad? El hambre agudiza los sentidos, ¿verdad? El ingenio. Y de ahí salen soluciones cuando hay necesidad. Entonces, pues tienes que trabajar. Claro, échale ganas. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga ¿qué? Para compartir con el que padece necesidad. Para eso trabajamos, para tener recursos de poder ayudar a otros. No estar esperando que siempre me ayuden, yo tengo que ayudar. Ese es el tema. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Así es que vamos. Sí. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces tenemos que trabajar con propósito, tenemos que esforzarnos. Muchos quieren la bendición, quieren entrar a ese reposo eterno, ¿verdad? Lo que Dios tiene preparados, pero se requiere que le echemos ganas, o sea que hay que trabajar con esmero, con propósito, con diseño. Continuamos. Todo el árbol
que no da fruto será cortado y echado al fuego. Tenemos que producir fruto y además de que ese fruto tiene que ser bueno. O sea, no ahí cualquier cosa de mediocre que ahí se va, no importa. No. Cuando hacemos algo para Dios tenemos que hacerlo con esmero, con delicadeza, con inteligencia, con propósito. Que quede bien. ¿Por qué tenemos que hacer las cosas mal? Tenemos que hacerlas bien. Buen fruto. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Con esta verdad vamos a decir algo bien claro. Hay necesidad de trabajar en el reino de Dios. Dios busca obreros que estén dispuestos a hacer. La viña está ahí. Muchos son los obreros. La mies es mucha. Pocos son los obreros. Pero cuando ya estamos trabajando, tenemos una razón y un propósito. Pero el que da el crecimiento es Dios. Con esto terminamos y te pedimos que suscríbete, dame un me gusta, sería fantástico, maravilloso, ¿verdad? Que puedas apoyarme para continuar subiendo más videos. Gracias, Dios te bendiga. Recuerda que somos más que vencedores.